Buenas tardes alumnos. Este video tiene como finalidad la resolución de un sistema de fuerzas colineales, hallando la resultante, y también la resolución de un sistema de fuerzas concurrentes. Bueno, acá lo primero que tenemos son las fuerzas colineales. Acuérdense que esas fuerzas son las que tienen la misma dirección, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que vamos a ver es un sistema de fuerzas colineales con el mismo sentido, o sea, todas las fuerzas dirigidas hacia un determinado lugar. Bueno, tenemos los datos que son la fuerza 1 igual a 80 kilos, la fuerza 2 igual a 110 kilos, la fuerza 3 igual a 90 kilos. Lo que vamos a hacer es hallar la resultante en forma analítica y gráfica. Bueno, en forma analítica, el módulo de la resultante es igual al módulo de la fuerza 1 más el módulo de la fuerza 2 más el módulo de la fuerza 3. Entonces, la resultante va a ser igual simplemente a la suma de ellos. En este caso, nuestra resultante nos da 280 kilogramos fuerzas. Gráficamente, para representarlo, primero necesitamos una escala de fuerzas para representar cada una de esas fuerzas. En este caso, yo elijo 20 kilos por cada centímetro que dibujo. Entonces, en la fuerza 1, para hallar cuánto tengo que dibujar yo, cuánto vale mi fuerza 1, es 80 kilos dividido la escala de fuerza, que es 20 kilos dividido centímetros. Si yo divido 80 dividido 20 me da 4, y fíjense, kilos con kilos se van y me queda en centímetros. La fuerza 1, entonces, para representarla tengo que dibujar 4 centímetros en la dirección correspondiente. Lo mismo hago con la fuerza 2 y con la fuerza 3. 4 centímetros la fuerza 1, 5,5 la fuerza 2 y 4,5 la fuerza 3. Ustedes tienen que siempre elegir su escala de fuerza. Ahí cada uno va a elegir la escala de fuerza que crea conveniente. Pero lo que yo le quiero aclarar, que cuanto más grandes sean los centímetros, más precisión van a tener al hallar la resultante en forma gráfica. Bueno, representamos cada uno de los vectores. Fuerza 1, acuérdense que el vector fuerza, las fuerzas son vectores, por lo tanto tienen la dirección, tienen el sentido y tienen el módulo, o sea, el valor. Bueno, F1 vale 4, centímetros. No se olviden el origen, o sea, desde dónde comienzan ustedes. F1 vale 4 centímetros, a continuación F2 que vale 5 centímetros y a continuación F3 que vale 4,5 centímetros. Mi resultante va a ser desde el comienzo, o sea, desde donde yo comencé hasta el final. Entonces, mi resultante es este vector que tiene esta dirección, que tiene este sentido, y el módulo, ¿cómo lo hallo? Midiendo con mi escuadra o mi regla, en este caso 14 centímetros por la escala de fuerza en este caso. Entonces 14 centímetros por 20 kilos por centímetro se va con centímetro, y lógicamente el módulo de R es 280 kilos, que es igual al cómo lo hallé analíticamente. O sea, la resolución analítica y la resolución gráfica son dos maneras de resolver que tienen el mismo valor, lógicamente. Bueno, ahora lo que vamos a ver es de distintos sentidos, o sea, fuerzas colineales, porque tienen la misma dirección, pero los vectores tienen distintos sentidos. Entonces, vamos a hacer analíticamente, R va a ser igual a F1 menos F2 porque tiene sentido contrario, más F3 que tiene el mismo sentido que F1. Por lo tanto, va a ser 120 menos 240 más 50. Ese resultado nos da 70 newton. Mi resultante vale 70 newton. Bueno, lo vamos a hacer gráficamente ahora. Elegimos una escala de fuerza. En mi caso yo elegí 40 newton por cada centímetro. Entonces mi F1 va a valer 3 centímetros, mi F2 va a valer 6 centímetros y mi F3 es 1,25 centímetros para poder representarlos. Vengo en una dirección y empiezo a representar mis vectores. Comienzo acá, represento F1 con 3 centímetros.
Luego viene F2, pero en sentido contrario. O sea, a partir de F1 tengo que representar F2 con 6 centímetros, pero para el otro sentido. Y luego de F2, otra vez F3 hacia la derecha. Entonces, sin perder el origen, yo comencé acá hasta donde terminé, que terminé en este punto. Esa es mi resultante. Por lo tanto, mi resultante tiene esta dirección, que es la misma dirección que los vectores. Y el sentido es desde el origen hacia la izquierda. Lo que hago es, para hallar el módulo, medir, en este caso 1,75 centímetros, por la escala de fuerza 40 newton por centímetros. Los centímetros se me van y me queda 70 newton, que es igual a la forma analítica, al valor que hallé en la forma analítica, lógicamente. Está bien. Ahora tenemos fuerzas concurrentes. Las fuerzas concurrentes son aquellas que concurren en un mismo punto, en este caso, en este punto. Bueno, acá tenemos un sistema de fuerzas que consta de 5 fuerzas. La fuerza F1, que tiene un ángulo determinado con respecto al eje X, la fuerza 2, la fuerza 3, la fuerza 4 y la fuerza 5. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es ver cómo cada fuerza tiene una proyección en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Fíjense, mi fuerza 1 tiene un determinado valor, entonces yo puedo saber los valores de la proyección vertical y los valores de la proyección horizontal. ¿Cómo lo voy a saber? A través de trigonometría y a través del seno y el coseno. Yo tengo que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto dividido la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto al ángulo alfa es FI, o sea, la proyección en el eje Y. Y el cateto adyacente es la proyección en el eje X. La hipotenusa es el lado más largo del triángulo. Entonces, seno de alfa es igual a cateto opuesto, que sería la proyección vertical FI, dividido la hipotenusa, que es F. Y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que sería FX, dividido F. De ahí yo puedo despejar FI y FX, o sea, la proyección vertical y la proyección horizontal, despejando. FI va a ser igual a F por seno de alfa y FX va a ser igual a F por coseno de alfa. Con ese sistema lo que hago es hallar las proyecciones de cada una de las fuerzas, o sea, de F1, de F2, de F3, de F4 y F5. Fíjense, F1X, que sería la proyección de la fuerza F1, sería 95 newton, que es el valor de la fuerza, por el coseno del ángulo. Perdón, la proyección en el sentido de las ejes X, y la proyección en el sentido de las FI, o sea, en la proyección vertical, va a ser igual a 95 newton, que es el valor de F1, por el seno del ángulo. Cada una de las fuerzas se va a hallar, cada una de las proyecciones se va a hallar de la misma manera. Vamos a F2. F2 va a ser igual a 70 newton, que es el valor de la fuerza, por el coseno del ángulo, y me va a dar un valor de F2X. El F2Y va a ser igual a 70 newton por el seno del ángulo, que va a ser este valor. Fíjense, cuando nosotros tenemos un sistema de ejes coordenados, tenemos X positiva e Y positiva, y tenemos X negativa e Y negativa. En el caso de F1, los dos son positivos. La proyección en el eje X y la proyección en el eje Y son positivas. Pero en el caso de F2, yo tengo una proyección. La proyección horizontal es positiva. Pero la proyección en el eje Y es negativa, porque va para abajo, fíjense. Entonces F2Y va a ser negativa. Con cada una de las fuerzas ustedes tienen que ver si está en el eje de las
positivas o en el eje de las negativas. Vamos a F3. F3 tenemos que F3X, o sea la proyección en el eje de las X o la proyección horizontal, es 120 por el coseno del ángulo. Ese valor es 103,92 newton, pero es negativo. Y el F3Y también es negativo, porque está en el eje de las Y. Acá negativo, fíjense, presten atención. Se viene para abajo esta proyección de F3. Entonces 120 por seno y es 60 newton negativo. Fíjense F4. F4, toda la fuerza está en el eje de las X. Por lo tanto, solamente tiene proyección horizontal, o sea, en el sentido de la eje X. F4, X es igual al F4, o sea, a 80 newton directamente. Y es negativo porque está en el sentido de la X negativo. El F4Y es igual a 0. No tiene proyección vertical. Luego hacemos F5, también la proyección vertical y la proyección horizontal y la proyección vertical. Bueno, entonces una vez que tenemos todas las proyecciones, yo voy a tener una resultante total en el sentido de la X y una resultante total en el sentido de la Y. Fíjense, Rx va a ser igual a la suma de las proyecciones de cada una de las fuerzas y en el sentido de la X. Y Ri va a ser igual también a la suma algebraica de todas las proyecciones, pero en el eje vertical, cada una con sus signos. Entonces yo sumo las Rx y a mí en este caso me dio 117,27 newton, pero negativo. Y el Ri me dio 52,13 newton positivo. Para hallar la resultante total, simplemente aplico Pitágoras, que es la raíz cuadrada de las componentes, que va a ser Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Esto es igual a 117,27 newton al cuadrado más 52,13 newton al cuadrado. Si usted tiene negativo, acuérdense que no importa que tenga negativo, porque al estar elevado al cuadrado, por más que sea negativo, queda positivo. ¿Se entiende? Por eso es indistinto si acá ponen negativo o positivo. Siempre le va a dar positivo, porque al elevar un número negativo al cuadrado, me queda positivo. Bueno, la resultante a mí me dio 128,33 newton. Ese es el valor de la resultante. Ahora, yo tengo que determinar, como toda resultante, cuál es la dirección de esa resultante. Para eso, lo que hallo es el ángulo alfa de la resultante. Y en este caso, también es trigonometría. El ángulo alfa lo hallo con arco tangente de Ri sobre Rx, y ese ángulo es 23,96. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hallar la resultante con un sistema de método gráfico, ¿no es cierto? Para ello el método gráfico es el polígono de fuerzas. Tenemos la escala de fuerza, que siempre que ocupemos un método gráfico nosotros necesitamos una escala. En este caso, que vamos a representar fuerzas, por lo tanto necesitamos una escala de fuerzas. Yo elijo 20 newton por centímetro. Entonces, de la misma manera que le expliqué anteriormente, yo voy a tener para cada una de las fuerzas un valor en centímetros que me va a representar las fuerzas. Bueno, ¿en qué consiste el polígono de fuerza? El polígono de fuerza consiste en representar una fuerza a continuación de la otra. Fíjense, comienzo con la fuerza F1. Yo tengo que vale 4,75 centímetros y la dirección es, yo tengo la dirección porque tengo el ángulo. Es este el vector fuerza, F1. Luego trazo una paralela a F2. Yo tengo la dirección de F2 porque tengo el ángulo. Esta es F2. Entonces, a continuación, trazo la dirección de F2. Una vez que tengo la dirección, a donde terminó F1, marco el valor de F2, que es 3,5 centímetros, lo marco así. Luego termino F2 y trazo una paralela a la dirección de F3. Trazo una paralela, yo trazo la dirección nomás. Luego, una vez que tengo la dirección, marco el valor de F3, que es 6 centímetros.
Ahí agarro mi escuadra y marco 6 centímetros. 6 centímetros desde donde terminé F2, trazo 6 centímetros. Luego tengo que trazar una paralela a F4, que es, la F4 es horizontal. Trazo una paralela a la dirección de F4 y luego marco el valor de F4 y ahí está F4. Y finalmente F5, una paralela a donde terminé F4, una paralela a la dirección de F5 y marco el valor de F5. Mi resultante, ¿de dónde va a ir? Desde el origen. El origen es donde estaba la primera fuerza, F1. Este es el origen. ¿Y dónde terminé? Acá. Entonces mi resultante va desde acá hasta acá. Tiene esta dirección. El módulo va a ser este y el sentido es este. Recuerden que la resultante, ¿qué es? Es un vector y por lo tanto tiene que tener dirección, tiene que tener sentido y tiene que tener un módulo. ¿Cómo hallo el módulo? Vengo, mido el valor del vector R y R va a ser igual, en este caso 6,4 centímetros por la escala de fuerza. Centímetro se va con centímetro y me queda 128 newton. Y el ángulo es simplemente medir acá el ángulo con respecto al eje X y medir el ángulo, que en este caso es 24 grados aproximadamente. Si yo miro, fíjense, en forma analítica, a mí el ángulo me dio 23,96, casi 24 grados. O sea que en el método gráfico y en el método analítico coincide. Y la resultante acá me dio 128,33 en forma analítica y a mí me dio en forma gráfica 128 newton. Prácticamente similar. ¿Por qué no es exacto los dos valores? Y porque lógicamente yo cuando hago gráficamente voy a tener siempre un pequeño error de dibujo o de calidad de dibujo o de precisión, que es lo que se ve reflejado. Pero fíjense que el error cometido es ínfimo. Bueno, muchas gracias. Estoy a la espera de cualquier duda.